eh, que, que pues son obviamente muy comunes en la industria. Hay procesos totalmente secuenciales, así con actores de dos estados. Pero hay unos sistemas un poco más, digamos, de mayor complejidad, que son los sistemas continuos o sistemas análogos, ¿sí? Que ya no simplemente tienen dos estados, sino que tienen todo un rango de valores eh, más allá de simplemente dos estados. Y estos sistemas se manejan a partir de señales diferentes a las booleanas. Entonces, hoy lo que vamos a ver o nos vamos a enfocar es en las señales análogas, que por cierto no veo acá la presentación, señales análogas. Sí, y con esto ya vamos a poder tener las herramientas para manipular muchos de los elementos eh, tanto del proyecto, sí, que yo le estoy pidiendo tres señales análogas, tanto actores como sensores, que realmente son muy sencillos y muy ideales, sí, o sea, ahí en el software son totalmente ideales, entonces pues son muy fáciles de manejar. De todas formas, la otra semana, el día jueves, vamos a estar en el laboratorio, sí, entonces a las 2 nos vemos el otro jueves, el lunes acá pues en clase normal, sí, y el otro jueves sí nos vamos a ver en el laboratorio, Listo, profe. sí, entonces nos dice, las señales análogas. Nos dice que las entradas y las salidas analógicas manejarán señales provenientes de sensores generadores de señales eléctricas de valor proporcional. Y este proporcional yo creo que debería ponerlo en mayúsculas, subrayado, en negrilla. Uy, valor proporcional a la magnitud física. Entonces, generadores de señal eléctrica de valor proporcional a la magnitud física que controlan, o las enviarán hacia los órganos de mando tipo servoválvulas, variables de velocidad, etcétera. Entonces, hay señales análogas tanto de entrada como de salida, ¿sí? Las de entrada, entonces, ¿qué son? Son sensores, pero ya no son solo sensores de dos estados, son sensores continuos que generan un rango de voltaje totalmente proporcional a la magnitud física que controlan. ¿Y qué ocurre? Estas señales, si estamos en la industria, manejan unos equipos que son los transmisores de señal. Y esos transmisores entregan siempre, sin fallar, una señal estándar de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Sí, dependiendo de la magnitud física que estén sensando. Entonces pueden sensar presión, temperatura, flujo, nivel, concentración, etcétera, etcétera. Y también uno puede escribir a un actuador proporcional, como son las válvulas de control, variadores de velocidad para controlar la velocidad de un motor, ¿sí? Eh, en fin, y por ejemplo, hay brazos, inclusive de uno de los ejercicios que usted tenía. Voy a mostrarle acá una cosita. ¿Cómo le fue con los ejercicios? Con ejercicios, profe. Sí, con los ejercicios creo, ¿para cuándo son? ¿Para la otra mano o para esta? Pues, Dice profe, que usted me dejó un taller de Factory, es ese. por eso. Taller Factory. Para el 11 de noviembre, sí, sí. Para el 11 de noviembre, ahí hay ese bracito, sí, que es el que voy a abrir acá. Ah, profe, ahora, perdón por digamos, la pregunta así en la hora de clase, pero es que yo veo que en el video ahí se observa que que se controla la parte del suministro de las flechas verdes. ¿Eso cómo se controla o cómo se activa? Es otro actuador. Es otro actuador, claro que usted lo puede poner lo puede dejar automático, lo puede dejar aquí en forzar y él distribuirá ficha automáticamente. O si usted lo asigna como una salida.
¿sí? Por ejemplo, dispensador de cajas. Yo me vengo aquí a drivers y yo lo puedo asignar también como una salida. Dispensador y tal, lo pongo ahí como una salida, ¿sí? Pero por el momento, sí, o lo puede dejar simplemente en forzar y lo único que controla es el resto, la banda, los actuadorcitos, en fin. Ahora, acá, si usted nota, entonces voy a tener unos sensores, ¿sí? Acá, este sensor como tal, yo puedo tener, eh, bueno, una configuración análoga o digital. Si es digital y yo simplemente lo activo, tan pelota, sí que activé fue el sensor, perdón. Listo. Si yo activo el sistema, ¿sí? O lo desactivo, él simplemente tiene dos posiciones, o atrás o adelante, y no más, ¿sí? Pero si yo le cojo y lo configuro como un sistema análogo, ¿sí? Él ya va a tener unos ciertos elementos. Ya yo no lo voy a posicionar, o sea, ya no solo va a tener un valor de entrada y un valor de salida, ¿sí? Sino que va a ser totalmente proporcional al valor que yo le asigne. Entonces, por ejemplo, esto es en voltaje y realmente la activación es de 0 a 10 voltios. Entonces, por ejemplo, yo le mando 1 voltio y él se mueve un pedacito. Yo le mando 2 voltios y él se mueve otro pedacito. Si le envío 5 voltios, él simplemente irá hasta la mitad. ¿Sí? Si le mando 10 voltios, él irá al máximo. Una señal entre 0 y 10 voltios controlará el sistema de manera proporcional a este voltaje. Y arriba estoy monitoreando el sensor. Entonces yo le puedo decir, vea, vaya al máximo y este de aquí arriba me va diciendo en qué posición actualmente está. También de 0 a 10 voltios. Entonces, tanto el actuador como el sensor son elementos proporcionales de 0 a 10 voltios para el simulador. Pero en general puede ser 0 a 10 voltios o 420 miliamperios, tanto de entrada como de salida. Entonces, esto es más o menos lo que se debe manejar desde el PLC. Entradas de 0 a 10 voltios, tanto de entradas como de salidas. ¿Sí? Entonces, ahora, más o menos ese es el concepto de esto proporcional. ¿Sí? A diferencia de una señal binaria, para el PLC, que solo puede adoptar los estados de señal, uno lógico, que es 24 voltios, o cero lógico, que es 0 voltios, las señales analógicas pueden adoptar cualquier valor dentro de un rango determinado. Un ejemplo típico de un sensor análogo es un potenciómetro. ¿Sí? O por ejemplo, aquí mismo en el Factory, nosotros tenemos una escena que es, por ejemplo, esta del tanque. El tanque es uno de los sistemas análogos, aquí el Factory, o que simula el control de nivel. ¿Sí? Tenemos este actuador, ¿ves? Este actuador, tengo esta vista mosca, listo. Tengo aquí arribita, está este elemento amarillito, ¿sí? Que tiene una barra que va por todo la parte interna del tanque. Ese es el sensor, es un sensor por conductividad. Y tengo también una válvula de control, una válvula proporcional de control. Y si yo miro los dos, voy a activar los dos, el sensor de nivel y la válvula. Y la válvula de llenado vuelve y juega. Son los mismos 0 a 10 voltios. ¿Sí? Si yo lo activo, por ejemplo, si yo abro la válvula, vea, aquí voy a observar el obturador y voy a abrir la válvula. Si la abro,
por ejemplo, hasta 5 voltios, la válvula entra abre la mitad. Si le pongo 10 voltios, abre al máximo. Si le doy 0 voltios, simplemente se cierra. ¿Sí? Entonces, vean, no importa lo que sea, un brazo, una válvula, inclusive lo mismo ocurre con las bandas, yo puedo controlar la velocidad de las bandas, e internamente se empieza a llenar. Cuando yo abro la válvula, por ejemplo, la voy a abrir al máximo, simplemente va a ingresar un caudal. ¿Sí? O si por ejemplo le doy que ahora solo la mitad, entonces el caudal va a disminuir a la mitad. Y es más, si le pongo muy poquito voltaje, va a haber un chorrito bien pequeñito acá. ¿Sí? Y si nota, también el sensor va a enviar señales, por ejemplo acá está enviando una señal de 3.2 voltios, ¿sí? Conforme va aumentando el nivel. Por ejemplo, lo voy a poner a llenar lo más rápido posible, ¿sí? Y ahí ya va. 115 centímetros corresponden a 120 a 4 voltios, 130 a 4.4, a 150, como es la mitad, debe corresponder 5 voltios. Ahí fue todo. Entonces, son señales proporcionales sin importar el tipo de actuador. Y le acabo de decir también las bandas. Entonces, por ejemplo, yo puedo controlar esta banda. Sí, lo voy a poner también otro elementico acá. ¿Por dónde lo puso? Eso sí es mi... Sí, se me acaba de poner... Uy, mira, así tan raro eso. ¿Dónde me lo metió? Listo. Sí, entonces, como siempre, como lo hemos visto, este sistema que está simplemente digital, entonces yo lo prendo y él arranca. Yo lo apago y él se detiene. Yo lo prendo y él arranca, yo lo paro y él se detiene. Pero yo puedo poner esta misma banda no digital, sino análoga. Como ya es análoga, ¿qué va a tener? Va a tener un sistema de velocidad. Sí, si yo le mando, por ejemplo, 0 voltios, él está detenido. Si yo le mando 0.9 voltios, él va lento. Pero por ejemplo, yo le puedo mandar 10 voltios y ¡frum! Él va a la máxima velocidad. ¿Sí? O 5 voltios y va a la mitad de la velocidad. Inclusive, dependiendo del PLC y el tipo de actuador, yo le puedo enviar voltajes negativos. Es decir, si yo le mando, por ejemplo, menos 1 voltio, simplemente va a ir en reversa. Le mando menos 10 voltios, él va a ir en reversa y a máxima velocidad. Sí, entonces yo puedo casi que jugar acá con la velocidad y la proporcionalidad de la banda, sí, de forma análoga, manejando simplemente señales entre 0 y 10 voltios. O sea, nivel, velocidad, posición, todo es análogo. Bien, sí, entonces sí comprendemos el concepto de señal proporcional análoga continua. Sí, señor, sí. Ahí pues se nota la diferencia en cuanto a lo de lo digital y la análoga. Perfecto. Sí, yo creo que con el software ha sido mucho más fácil entender el concepto. ¿Cómo se manejan las entradas y las salidas análogas en el PLC? Pues en el PLC pasa este recorrido. Primero viene la entrada análoga, es decir, la proveniente del sensor, ¿sí? Que también debe ser de 0 a 10 voltios para un sensor ideal, pero puede que un sensor solo genere de 0 a 3. Ah, bueno, pues entonces toca trabajar con esos 0 a 3 voltios. O inclusive, no necesariamente tiene que ser desde 0, puede que haya un sensorcito análogo que empiece desde 1.5 voltios hasta 7. Ah, pues entonces toca trabajar con ese sensor de 1.5 hasta 7. Sí, entonces no necesariamente tiene que ser ideal así de 0 a 10, inclusive casi ninguno lo es, ¿sí? Pero puede ser un sensorcito también, por ejemplo, en la U tenemos unas planticas y hay una que tiene un sensor
que solo varía entre 1.5 y como 2.8 voltios. ¿Sí? Y él con eso se tiene que trabajar. Sin importar eso, entonces tenemos la señal análoga. Sí, eso sí, no se puede pasar de 10 voltios y tampoco puede ser negativa. Inclusive, yo por ahí dañé, por ejemplo, una de las entradas análogas de mi Arduino. No había caído en cuenta y sensé una señal senoidal que varía entre 5 y menos 5 voltios. Cuando entró los menos 5 voltios, pues obviamente el sensor, la entradita análoga de mi Arduinito se me dañó. Entonces, pues bueno, lo bueno es que tiene 5, se me dañó una, ahí me quedan las otras 4. ¿Sí? Esta entrada análoga entonces entra a un multiplexor. ¿Y por qué un multiplexor? Obviamente por costos, no es que haya, por ejemplo, un PLC puede tener 2, 3, 4, perdón, 2, 4, 8 de 16 entradas análogas, ¿sí? O el valor que uno requiera. Y entre ellas, realmente no es que haya un canal dedicado para el análisis de cada una, ¿sí? Simplemente son 8, 10 canales y simplemente se van multiplexando para un bus de datos con una sola información, ¿sí? Y simplemente va intercambiando de forma muy, muy rápida, a alta velocidad entre los canales. Entonces leen la entrada análoga 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, por milésimas de segundo, ¿sí? Y todo eso entonces se convierte en un solo bus. Luego un conversor, y acá muy importante, el conversor transforma de análogo a digital, es decir, coge esas señales continuas de voltaje, ¿sí? De 0 a 10 voltios y las conviertes de forma digital a datos, a ceros y unos. Esos ceros y unos son los que realmente pueden llegar a la CPU. ¿Sí? Ningún sistema digital uno le manda voltaje, a ninguno. O sea, un procesador, usted le manda 5 voltios, 2 voltios, 3 voltios, él no tiene ni idea qué es eso. ¿Sí? Él solo entiende de ceros y unos. Entonces toca enviarle o hacer la conversión entre esa señal análoga de 0 a 10 voltios y convertirla en digital. Y esa conversión dependerá de un factor muy importante que es la resolución del conversor. Entonces hay resoluciones de 8 bits, de 10 bits, de 16 bits y de diferentes. Dependiendo la calidad del conversor, tendrá una buena calidad en el análisis pues, ya de la CPU. Y simplemente pasa por la CPU, hace su algoritmo de control, que es lo que nosotros programamos en el PLC, y genera o entrega también una salida. Entonces va para un multiplexor digital, dependiendo pues la cantidad de salidas análogas. Luego hay un proceso inverso a un convertidor digital análogo, le llegan eh, valores digitales, ceros y unos, y lo convierte en valor de voltaje de 0 a 10 voltios o 420 miliamperios y ya queda listo para entregarlo a la salida. Entonces, más o menos, esto es lo que hace internamente el PLC con esas señales. ¿Sí? ¿Cómo lo ve ahí? ¿Entendido? ¿Breve? ¿O no cogió algo? Mm, profe, pues ahí logré entender, o sea, es que es un proceso de conversión que pues primero la señal viene de análoga, luego tiene que pasar a ser digital para así que se procese y ya al final Correcto, vuelve a ser análoga, ¿cierto? correcto. Para Pero, que se activen los actuadores. correcto, pero ahí hay un concepto que está de pronto, o podría enredar. Le voy a mostrar una cosita, voy a abrir aquí el Jamboard. Sí, y es que hay una diferencia entre una señal digital de dos estados y una señal digital hecha por conversión entre un sistema de conversión análogo-digital. Sabemos que la señal digital solo puede tener dos estados, 0 o 1. ¿Sí? 0 o 1. Sí, ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros pasamos un sistema continuo a uno digital,
¿sí? Lo que vamos a obtener son señales simplemente muestreadas en el tiempo. Este tipo de señales no va a generar un 0 y un 1. ¿Qué va a generar? Va a generar cadenas de ceros y unos. 1, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Cualquier cosa. Y esto representa, obviamente, cuando se pase a decimal, va a representar el valor de amplitud. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del Arduino, lo va a convertir a 0, de 0 a 1023 valores, ¿sí? Entonces, todo esto no es que lo convierta simplemente o abajo o arriba, o en 0 o en 1, sino que va a tener, son ya cadenas de ceros y unos, ¿sí? Vectores completos. Y esos vectores van a representar valores muy diferentes, simplemente a tener o 0 o 1. No, todos estos en su conjunto van a generar valores diferentes. Sí, entonces una cosa es la señal digital y otra cosa la conversión análoga digital. Ahora, hay módulos de entradas análogas, ¿sí? Que simplemente son las interfaces, o esas interfaces admiten como señal de entrada valores de voltaje o de corriente. Lo malo es que generalmente no se pueden combinar. Como vimos acá, están multiplexadas y uno no puede multiplexar, digamos, señales físicas de diferente magnitud. O solo multiplexa voltaje o solo multiplexa corriente, pero no puede tener la multiplexación de los dos. Sí, entonces si usted va a usar, por ejemplo, sensores análogos de voltaje, entonces tienen que ser todos los de voltaje para usar esa tarjeta del PLC. O si va a usar de corriente, tiene que ser todos de corriente. O si va a combinar, entonces necesita dos tarjetas análogas, una de entradas de voltaje y una diferente de entradas de corriente. Eso sí lo puede hacer, pero internamente dentro de las de corriente, solo corriente, y dentro de las de voltaje, solo voltaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en el laboratorio varios, digamos, los PLC, todos son para señales de voltaje. Entonces, nosotros vamos a trabajar allá de 0 a 10 voltios. Y esos rangos, entonces, pueden ser de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Y eso, entonces, es tomado por el conversor y la convierte en un número. ¿Sí? Ese número, bueno, aquí le pregunto, no sé, ¿qué tanto Arduino ha manejado, don Arbey? Don Arbey, Arbey, ¿me oye? Arbey, Arbey, Arbey. Madre, ok, se cayó el internet. Profe Vasco. Entonces, don Arbey, ahí estaba Profe, enviándoles un mensajito. no, profe, no, si viera lo que acabo de pasar, el computador se me reinició así solo de la nada. Virgen Santa. No le dio aviso, no pasó nada, simplemente se reinició. Sí, solamente reinició y, uy, madre, esto es un problema que no le había pasado hace rato. Ay, mi madre. Bueno, Mm. pero ya se estabilizó el PC, ya todo normal. No, estaba aprendiendo. Yo estoy aquí desde el celular. Tuve que descargar ese Meet a lo rápido, a lo que da. No, entonces
Tranquilo. Me dice cuando esté el computador para que lo trabajemos desde allá. Bueno, profe. Ah, me avisa cuando ya esté en el Meet del computador. Listo. Profe, Señor. no, qué pena. El computador apenas está terminando de iniciar. Está cargando la pantalla. Profe, le quería hacer una consulta. De pronto usted sabe, digamos, en qué parte del computador o en configuración se puede mirar si los núcleos del procesador del computador están activados. Voy a acordarme, ya le confirmo. Listo, profe. Sí, porque es que se me hace raro que se reinicie, entonces creo que es causa de eso. Vea, pues no, ya. Voy a mirar, a ver si me acuerdo. Mm, sí, ya me acordé. Cuando ingrese, pues le digo por dónde. Listo, profe, ya va que está terminando de... No hay problema, me avisa. Es que estoy aprovechando que apenas estoy almorzando. Entonces, qué pena. Entonces, No, mientras hágale, el profe, computador, tranquilo. mientras el Qué pena computador ahí. prende, aquí yo estoy matando la carne. Qué pena ahí. Hasta el ruido yo creo que escucho cuando mastico. No, profe, no, no se le escucha nada. Tranquilo, profe. Gracias, mi Betalma me avisa y continuamos de una. Profe, ya estoy desde el Meet del computador. Listo, Narvey. Entonces va a ir simplemente eh,
bueno, a la lupita y a buscar el fsconfig. ¿Cómo, profe? ¿Sí ve mi pantalla o tengo que volver a compartir? No, sí la estoy viendo. Listo, no. Entonces acá, pues en el inicio, pues yo busco en el inicio y escribo msconfig. MS. Ahí no me Me, aparece sal- el System me salió el Configuration. icono de System Configuration. Eso, entonces ahí lo ejecuta, ¿sí? Y en la segunda opción dice arranque. Segunda pestaña. Un momento, profe, que no. Como apenas estaba reiniciando. Listo, ya salió. Arranque. En opciones avanzadas dice el número de procesadores. Sí, acá está el número de procesadores 8. Dice están al máximo, ¿no? Cantidad máxima de memoria. Pues aquí salió un número, hay un 4095. ¿Y de cuánto es su memoria? Pues mi memoria era de 4 gigas y me tocó expandirla hasta otras 4, o sea, 8 en total. Entonces ahí lo podría cambiar a 8000 y bola, 8100 algo. Yo creo que entonces lo estaba limitando. Es porque tiene una de 8 y ahí dice que es de 4000, o sea, de 4. Entonces no estaba tomando toda la memoria según eso. No sé, fijándola en cero, él se adapta a la máxima cantidad. Profe, pues ahí hay como unas opciones, como unas palanquitas para subirle, donde dice el cuadrito cantidad máxima de memoria y pues ahí, Ve, mira, yo solo estaba en cero y solo le di el checkbox y pum, de una se me puso en 8192, que es mi memoria. Yo tengo una de 8. sí, aquí también Ahora sale, por le doy a defecto yo lo voy a aceptar. dejar como estaba, que era en cero. No, voy a dejar ese 8192 a ver cómo se me porta. Bueno, profe, ya ahí le di en lo de máxima de memoria, también me salió eso, 8000. Bueno, entonces ya la reconoce. Y se le da a aceptar, Me va a pedir, señor. pero va a pedir reiniciar. Ah, joder, madre. Yo lo voy a decir salir sin reiniciar y ahorita cuando termine clase pues lo reinicio. Entonces, ¿será que a mí yo también leí en el máximo? O sea, se actualizó. Si le voy a aceptar, se le da en. Si le da aceptar, él mismo dice que, bueno, no, si le da aceptar, él simplemente lo lleva al siguiente, pues a la ventana previa. Y ahí es donde si usted le dice aplicar, él le dice que reinicie. Dice, es posible que deba reiniciar el equipo para aplicar estos cambios. Antes de reiniciarlo, guarde cualquier archivo abierto y cierre todos los programas. Reiniciar o salir sin reiniciar. Pues démosle salir sin reiniciar para terminar clase. Y Listo, ahorita a profe. las 4 ya, o sea, ya sabe que apenas termina y no reinicia. Sí, profe. No, listo. Bueno, muchísimas gracias, profe. No, ojalá le sirva. Nada, no se hace, listo. No, le preguntaba, ya no sé ni lo que le preguntaba, o no sé hasta dónde estuvo. Pues estábamos empezando lo de entradas analógicas. Sí, en esa Acá, misma. Sí, ahí. listo, bien, bien. No, le decía que una cosa es una señal digital, o sea, de dos estados o no, y otra cosa es una conversión análoga digital, que ya no simplemente tiene un estado o no, sino que tiene una serie de estados, un vector de valores que realmente implican o convierten el valor analógico, ¿sí? Este valor analógico, que está entre 0 y 10 voltios, lo convierte en un número. Por ejemplo, si estuviéramos en el Arduino, el máximo número
sería de 0 a 1023. Yo le preguntaba aquí qué tanto ha manejado este Arduino. Pues Arduino lo hemos manejado por ahí que, pues, para hacer programas básicos como, digamos, alumbrar LEDs o indicar activación y desactivación de algunos dispositivos, no Ah, más. pero entonces no han leído señales análogas, que son de Mm, 0 a 1023. Me parece que sí, profe, pero pues no me acuerdo en este momento. Ah, bueno, no hay problema. El cuento es que el voltaje que le entra, por ejemplo, en el Arduino convierte de 0 a 5 voltios, convierte eso en un número, convierte voltaje en un número, y entonces uno desde el Arduino lo que trabaja es con el número, ¿sí? ¿Y ese número de dónde sale? Ese número sale de la resolución del equipo, de la resolución del equipo digital. Por ejemplo, el Arduino tiene una resolución de 8 bits para un total de 2 a la 8 valores, y 2 a la 8 es 1024. Obviamente, arrancando desde el 0 es donde nos convierte en 1023, ¿sí? Porque es una resolución de 8 bits. Pero Sí, en el PLC no es de 8. Ya ahorita vamos a ver. Entonces se sabe, esos señales análogas las convierte en un número, y ese número depende de la resolución. Vamos a continuar y ahorita miramos de cuánto es el PLC. ¿Sí? Entonces, bueno, se pueden tomar de corriente, voltaje y listo. Y la convierte en un número. ¿Sí? Entonces ya sabemos que ese número depende de la resolución. Y que en el Arduino es de 0 a 1023. Y la ubica en una posición de memoria del PLC. Eso pues sí ya no nos interesa mucho. En particular, el conversor análogo digital es el encargado de realizar esa tarea, es decir, de tomar un valor de voltaje y convertirlo en un número. En la medida que el conversor análogo digital tenga mayor número de bits, será capaz de ver o reconocer variaciones más pequeñas de la magnitud física que estamos observando. Y por costo y espacio, varias entradas utilizan el mismo circuito conversor. Por lo tanto, se utiliza un circuito multiplexor. Entonces, por velocidad, por tamaño, por costo de fabricación, utilizan un solo conversor y simplemente multiplexan todas las entradas. Pero ahora, lo más importante está aquí. Entre mayor número de bits tenga, será mayor de ver variaciones más pequeñas. Y uno dice, uy, pucha, ¿cómo así? Entonces acá. Y esto yo de pronto al principio del semestre lo vimos cuando hicimos la prueba diagnóstica, pero pues ya llegó el momento. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tanquecito y tengo un sensorcito acá on-off. Es decir, cuando empieza a llenarse, ¿sí? Él no detecta, apenas detecta el nivel, él se activa, ¿sí? O se activa o se desactiva. Es decir, que solo cuántos niveles puede detectar 2 niveles. ¿Hay o no hay? ¿Sí? No más. O sí. está en el nivel o no está en ese nivel, ¿sí? Porque eso no. Pero entonces, digamos que tuvimos más platica y compramos un sensor de 2 bits. Con ese sensor de 2 bits, entonces uno puede obtener 2 a la n combinaciones, donde n es el valor en bits de la resolución. Entonces yo puedo tener 2 a la 2, 4 valores o 4 combinaciones. 4 valores. ¿Sí? Y listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo mi sensorcito, entonces yo vengo, coloco mi sensorcito, y él es capaz de detectarme entonces 4 valores, es decir, 4 posiciones. Por ejemplo, me podría decir cuando esté abajo, cuando esté en 2 tercios, cuando esté en, en, en el primer tercio, en 2 tercios, o cuando está lleno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo un sensor de mayor resolución. Listo, compramos un sensor para Arduino y un sistema Arduino. Ah, excelente. ¿Qué ocurre allí? Pues que el Arduino es de 8 bits.
Pues el Arduino es de 8 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que el Arduino, si yo pongo un sensorcito, me va a detectar 2 a la n, es decir, 2 a la 8, es decir, 1024 valores. Me dice, puta, un solo sensorcito, pero con una buena resolución ya me puede detectar 1023 posiciones. Entonces me puede detectar esta un poquito más arribita, esta un poquito, y así, casi que pegadito. ¿Sí? Casi que va a detectar todo el rango de niveles de ese tanquecito. ¿Sí? Entonces va a detectar cuántos niveles, 1023 niveles. Muy diferente al único nivel que puede detectar un sensor Honor, o por ejemplo uno de 2 T2. Este puede detectar 1024 niveles. Sí, entonces, claro. Entonces, literalmente lo que nos dice, en la medida que el conversor tenga mayor número de bits, será capaz de ver o reconocer variaciones más pequeñas de la magnitud física. Entonces, vea, antes solo podía ver entre este tramo y este tramo, pero ahora puede ver un pedacito acá que ni siquiera sería capaz de seleccionar. Tiene 1023 pedacitos. ¿Sí? Entonces puede ver variaciones mucho más pequeñas. ¿Sí? Sí, ¿Y profe, qué? perdón, de pronto no sé si esté pasando algún tema así de la electrónica digital, pero entonces 2 a la 8 no es 1024. Sí, señor. ¿Por qué? Pues Sí, vea, supuestamente aquí dice 1024. sí, pero entonces si yo elevo 2 a la 8 me da 256, cuando Perdón, me da... perdón, perdón, perdón. Uy, gracias, don Albey. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Demasiadas gracias. Es que el Son, Arduino, exacto, 10 pero bits. trabaja es 2 a la 10. Perfecto. Claro, el sistema Arduino tiene una resolución de 10 bits. Por eso va de 0 a 1024. Muchísimas gracias ahí por el aporte. Sí, el Arduino es un sistema de 10 bits. Bien, pero resulta que el PLC, que es un poquito mejor, ¿sí? Tiene una resolución de 16 bits. ¿Cuánto es 2 a la 16? Son 65.536. 65.536. Esto es lo que el PLC en su máxima potencia podría detectar. Es decir, ya no puedo detectar solo 1023, 1024 pedacitos, sino que ahora puedo detectar 65.536 pedacitos. Es decir, la resolución de un PLC realmente es una cosa seria. Sí, ¿Sí? es un número muy grande. Sí, es un dispositivo bastante bueno. Pero ¿qué ocurre? Estos 16 bits, ¿sí? Esos 16 bits realmente no son totalmente efectivos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, por lo menos los de la universidad dependerá del tipo de tarjeta análoga. Y hay dos tipos de tarjeta. Hay tarjetas, tipos de tarjeta análoga. Sí, de tarjeta análoga. Hay dos tipos. Las tarjetas eh, bipolares y las tarjetas bipolares. Supuestamente dice bipolares. Y las tarjetas unipolares. ¿Qué significa eso? Polares. Que simplemente la bipolar permite trabajar voltajes positivos y también voltajes negativos. Como ahorita la banda, yo le podía mandar 0 a 10 o menos 10 y entonces simplemente invertía el giro. Sí, Sí, porque la tarjetita del PLC permite trabajar positivos y negativos. Pero las alertas unipolares solo permiten trabajar valores positivos.
¿Sí? ¿Y qué pasa? Estos 16 bits realmente están distribuidos así. 15 bits de datos. 15 bits son para datos. ¿Sí? Y el bit 16, ¿sí? El otro bit que me queda es para el signo. Es para el signo. Entonces realmente el rango, bueno, es de 65.536, pero distribuido así. Va a ir de menos. ¿Cuánto es 2 a la 15, don Arbey? 32.728. 28. Ay, hijo de madre, no, tenés que la 68. Qué No, engañada. 368, profe. 32.300. 768. Ah, entonces, entonces sí, ya está bien. Uy, no, Sí, entonces me está profe. engañando. Listo, entonces realmente el rango sí es de 65.000, pero distribuido desde menos 32.768 a 32.768. Sí, esto realmente es el rango que tiene el PLC. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dependerá de las tarjetas. Si es bipolar, usa todo el rango. Sí, todo este rango. Pero ¿qué pasa si es unipolar? Si es unipolar, quiere decir que esos 32.768 se pierden, porque solo permite valores positivos. ¿Sí? Entonces, y pues lastimosamente nosotros en la universidad tenemos eh, tarjetas solo unipolares. Solo tenemos tarjetas unipolares. Entonces realmente los PLC de la universidad tienen un rango entre 0 y 32.768, que sigue siendo un valor muy, muy bueno, ¿sí? Pero pues lastimosamente no lo tenemos completo, no tenemos los 16 bits full rango, sino solo esta parte, aunque con esta parte se hacen maravillas. Esa es la resolución de los PLC de la EAM. Bien, más o menos entendido. Sí, La señor. resolución, los valores, el número que lo convierte, el 1024 del Arduino. Ahora nos vamos a anotar que con el PLC entonces vamos a llegar a 32.000. ¿Sí? Y Sí, sí, señor. supuestamente el rango debe ser de 0 a 10 voltios. Aunque ahora vamos a mirar que realmente el PLC tiene un rango de seguridad. Pero bueno, ahí vamos. Entonces nos dice, bueno, que a mayor cantidad de bits, pues más pequeñas las variaciones que puede leer. ¿Sí? La conversión análoga a digital y digital análoga puede ser tan precisa o tan inexacta como se desee dependiendo de la cantidad de bits utilizados durante el proceso de conversión. Por lo tanto, la resolución es un parámetro importante a tener en cuenta con los módulos de entradas o salidas analógicas de un PLC. ¿Sí? Y por ejemplo acá tenemos un ejemplito. Con 8 bits podemos representar 256 valores. Con 10 bits podemos representar 1024. Aquí está mi error. ¿Sí? Y pues aquí hay un pequeño ejemplito de cómo se calcula, que simplemente sería el máximo valor dividido, el máximo valor de voltaje de corriente dividido el valor de la resolución. Por ejemplo, si cogemos este rango, bueno, aquí nos dice, hay un ejemplito, pero no en voltaje, sino en corriente. Nos dice que, por ejemplo, si tenemos un conversor de 8 bits, entonces podemos censar o detectar cambios tan pequeños como de 0.0256 miliamperios por cada bit. ¿Sí? Entonces, 16 dividido la resolución, que es 200, bueno, la resolución no, las cuentas de la resolución, es decir, 2 a la 8, 256, y 16 miliamperios dividido 256, podemos detectar cambios tan pequeños como el 0.056. ¿Sí? Y si tenemos uno de 8 bits, pero si tenemos uno de 10 bits, no, perdón, aquí lo tenemos, acá tenemos uno de 4096, ¿sí? Este 4096 es de 12 bits, ¿sí?
y este de 12 bits, entonces observe, podemos detectar inclusive unas variaciones más pequeñas, ¿sí? Si antes era de 0.0256, ahora es de 0.01563. ¿Sí? Entonces, dos ejemplitos numéricos ahí, pero pues tampoco se dan la maravilla. Entonces tenemos acá, este es el rango. Entonces, por ejemplo, nos dice, el PLC S7200, que son los PLCs pequeñitos de allá, los Siemens pequeños, ¿sí? Poseen dos entradas analógicas integradas de voltaje con un rango de 0 a 10 voltios y con una resolución de 10 bits y un rango total entre 0 y 27.648. Uno dice, venga, ¿cómo así 27.000? No me estaban hablando ahorita pues de 32.000. ¿Qué pasó ahí? Ya me tumbaron otro pedacito ahí de resolución. No, lo que pasa es lo siguiente, me perdió un segundito, yo miro una cosita, se me perdió el valor, se me perdió. 11.76 ya. Lo que pasa, yo la ahorita comentaba de un rango de seguridad, y realmente esto no es de 0 a 10 voltios. Ese 0.32.000 corresponde a 0 hasta 11.72 voltios. Es decir, que el PLC admite realmente 1.2 voltios de más. La tarjeta soporta hasta 11.72. Sí, pero como nosotros estamos trabajando, digamos que señales estándar de 0 a 10, entonces realmente el rango para 0 a 10 voltios no es 0.32.000. Sí, realmente el rango no es 0.32.000. El verdadero rango, si se trabaja es de 0 a 27.648. Este es el rango efectivo del PLC, entre 0 y 10 voltios. ¿Sí? Para manejarlo de 0.32.000 tendríamos que llevarlo hasta 11.72, pero ya entramos en zona ahí de peligro para quemar la tarjetita del PLC. Aunque quemarla es un decir porque los PLC son muy finos. Sí, tienen muchas protecciones y todo, pero pues la idea no... No ampliar pues el no. daño. Exacto, sí. Entonces uno trabaja generalmente de 0 a 10 voltios y deja ese 1.7 voltios pues como protección, como un ranguito ahí de seguridad. ¿Sí? Este es el rango, este y nada más que este va a ser el ganador, esto es lo que nosotros vamos a seguir usando, esto es lo que en su vida laboral va a encontrar 0 a 27.648. Listo. Y es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vale 0 voltios, simplemente son 0 cuentas. ¿Sí? La unidad de esto es que cuentas. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de 1023, habla de 1023 cuentas. Cuando habla de 4096, de 32.000, de todo, esos son cuentas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 0 voltios, pues simplemente es 0 cuentas. 10 voltios es 27.648. ¿Sí? Y pues como todo es proporcional y es lineal, entonces simplemente si tengo la mitad del voltaje, entonces si no pongo 10 sino 5, pues simplemente tendré la mitad del valor en cuentas. Y mitad de 27.648 es 13.824. ¿Sí? Entonces todo es proporcional. Y este es nuestro rango. Entonces aquí nos dice rango nominal del valor analógico y rango digitalizado en su posterior procesamiento. ¿Sí? Entonces esto es lo que entra o sale en voltaje y esto es lo que entra o sale en cuentas. Es decir, con lo que uno trabaja en programación. Estos números de aquí abajo son los que uno trabaja en programación. Entonces nos dice, para el procesamiento de los valores analógicos son muy importantes los tipos de datos entero y real, ya que los valores analógicos leídos tienen formato de números enteros. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver que todo lo que uno conecta al PLC, uno lo lee con datos tipo entero. Si observa, uno puede leer 13.824, 27.648 y cualquier otro número, pero nunca con decimales. ¿Sí? Uno nunca va a leer 27.648,20. Nada. Es un número entero, cero decimales, solo números
enteritos. ¿Sí? Entonces, el número entero o int, o la variable tipo int, está para números sin decimales, mientras que el real está dado para números con decimales. ¿Sí? Este real, o lo que nosotros llamamos en programación pues básica, se llamaría flotante, un elemento tipo flotante, simplemente que recibe números con decimales. ¿Sí? Sí, Entonces, ya que los valores analógicos leídos en formato de números enteros. Y para el procesamiento posterior, para que el procesamiento posterior sea exacto, teniendo en cuenta los errores de redondeo del entero, solo se consideran los números en coma flotante real. ¿Qué ocurre? Si uno, por ejemplo, tiene dos números enteros, entonces, por ejemplo, yo le digo, hay un cálculo y necesitamos dividir 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? Pues todos sabemos que da 0,5, ¿cierto? Pero si hacemos esta adición solo con enteros, ¿cuánto va a dar esto? Para el sistema, 0,5 nos va a dar 1, ¿sí? Y 1 es muy diferente a 0,5. Entonces, para trabajar y hacer las operaciones, realmente no se usan números enteros. Las operaciones se usan los reales. Entonces, se lee en entero y se procesa en real. Se lee en entero y se procesa en real. Sí, para que no hayan errores de redondeo ni nada. sí. Sí, tranquilo que vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer de todo un poquito. Ahora, tenemos aquí unos daticos, una tablita de daticos de entradas análogas de un PLC. Entonces, cantidad de entradas, por ejemplo, este es un bloque de 416, permite valores desde 25 miliamperios hasta 10 voltios, o en corriente, puede tener una resolución de 8, 10, 12 o más bits. Sí, bueno, tipo de conversión, este es pues, el método que usa. Tiempo de conversión puede ser desde 1 microsegundo hasta 16 microsegundos, es decir, esto es una cosa absurda. Puede hacer, según esto, por ejemplo, 1 millón de conversiones en un segundo. ¿Sí? Entonces tenemos una velocidad impresionante, pero a su máxima capacidad. Realmente uno no necesita pues tanta velocidad. Sí, tensión de alimentación 24 o 48 voltios sin consumo de corriente de tanto. Aquí hay un datico que no le había comentado. Resulta que en voltaje, entonces ya lo sabemos, 0 a 10 voltios. Sí, voltaje 0 a 10 voltios. Bien, y entonces en corriente el estándar es en este momento 0 a 20 miliamperios. Pero anteriormente había un estándar previo de corriente que era de 0 a 20 miliamperios. ¿Sí? Uno decía, uy, jucha, y ¿cómo así? Pero pues, 0 a 20 miliamperios es hasta mejor que 4 a 20. Es más lineal, no tiene offset y todo. Pero ¿qué pasaba con este 0 a 20 miliamperios? El problema era que cuando uno medía y obtenía un valor de 0, uno no sabía si estaba en el mínimo valor o si estaba el dispositivo apagado o si estaba el dispositivo dañado. ¿Sí? 0 miliamperios pues no permitía saber realmente el estado actual de la entrada. Entonces dije, no, venga, no pongamos 0, sino que pongamos un mínimo de 4. Entonces, cuando se mide 4, ¿qué quiere decir? Que el sistema está encendido, que el sistema está operando, pero que simplemente el valor está al mínimo. ¿Sí? Mientras que si, por ejemplo, tenemos este estándar y por algún motivo mide 0 miliamperios, listo, el sistema está apagado o se dañó. ¿Sí? Entonces, no entra en ese conflicto entre este, digamos, estándar antiguo, esto ya ningún PLC viene con 0 a 20 miliamperios, y ya quedó fuera 4 a 20 miliamperios. Se sabe que el sistema está encendido, pero está a su valor mínimo.
¿sí? Por acá unas características de salida análogas, pero no me interesa mucho. Y acá simplemente cómo se carga en la memoria, ¿sí? Esto es muy sencillo, simplemente. Se lee, se lee un valor, se convierte, es decir, se pasa de voltaje a un número, ¿sí? Pero ese número está representado obviamente por bits. Entonces, dependiendo de la cantidad de bits del conversor, esos bits van a guardarse en un espacio de memoria, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de bits, pues va usted guardando en memoria, ¿sí? Igual para la salida. Para escribirlo, simplemente lee un registro de memoria y todo el valor que está ahí es lo que se convierte y se envía como voltaje. Estas dos cositas son, bueno, realmente todas estas cositas son información adicional. Sí, realmente lo que más me importaba era esto de acá, ¿sí? Pero de todas formas es bueno, es interesante saberla. Ahora, esta tablita es supremamente importante. ¿Por qué? Porque me describe los tipos de datos que yo puedo utilizar en el PLC. Y eso que aquí hay algunos, en el PLC realmente, hay una cantidad grandísima. Pero digamos que los principales son estos de acá. ¿Qué dice? Vean. Hay tipos de datos, tipo bool, tipo byte, tipo word, tipo double word, tipo entero, tipo doble entero y tipo real. Todos estos se manejan similares, pero son capacidades diferentes. ¿Sí? ¿Qué me dice? Por ejemplo, el tamaño en bits de un tipo bool es de un bit. Ah, bueno, entonces por eso, cuando nosotros usábamos entradas análogas, no los decíamos y 0, uy, perdón, y 0.0, ¿sí? Entonces me está diciendo una entrada, ¿sí? En el byte 0, ese es el byte, y de ese byte el bit 1. ¿Sí? Entonces acá solo estamos manipulando realmente este bit de acá. Este era el que estamos manipulando, tipo bool. ¿Sí? Solo tiene de tamaño un bit. ¿Sí? Sí, Pero también entonces tenemos algo que es el byte como tal, ¿sí? Que tiene un tamaño de 8 bits. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener el i0.0 o puedo tener algo así. Puedo tener tipo byte y en el PLC, ¿cómo sería? Por ejemplo, voy a manejar todo el primer byte. Entonces yo le digo, vea, IB0. ¿Sí? Entonces todo lo que yo tenga, todo el byte se va a manipular desde acá, desde esta función. Entonces esto sería una entrada, ¿sí? Pero ya voy a coger todo el byte. Ya no voy a coger por pedacitos, por ejemplo como acá, y yo cogía un simple bit de ese byte. No, en este caso ya voy a coger todo el byte completo. ¿Cuál? Pues por ejemplo todo el byte 0. ¿Sí? Entonces uno puede manipular si todo el byte se debe comportar de la misma manera o se debe enviar o algo, eso uno lo trabaja así con i de 0. Ahora, viene el de los más importantes, el tipo Word. El tipo Word, en primer lugar, el tamaño en bits es de 16. De 16 bits. Usted sabe que, sí, usted sabe que un byte tiene 8 bits. Y en este caso, la variable tipo Word tiene 16 bits. Es decir, que eso va a ser una variable de 2 bytes. Y eso va a ser muy importante para que nunca me vaya a generar conflictos de memoria. Luego vemos a qué me refiero. Entonces esto va a requerir 16 bits y esos 16 bits se leen así. Por ejemplo, IW10. ¿Qué es esto? Esto es la entrada.
esto es la entrada. Esto me dice que la variable es tipo word. ¿Sí? Y me dice que pues la entrada tipo word número 10. Es decir, el byte número 10. Pero ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, quiero leer el siguiente byte, ¿qué va a ocurrir? Como este es tipo word de 2 bytes, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo lea el IW10, él realmente ¿qué me está leyendo? Está leyendo IW10 y también el 11. ¿Por qué? Porque el Word es de 2 bytes. Yo realmente lee el 10 y el 11, los 2 bytes completos. Y entonces el siguiente que yo puedo leer, va a ser IW12. ¿Por qué? Porque cuando yo digo IW10, el W implica 2 bytes, es decir, él va a usar el 10 y el 11. Entonces el siguiente que yo puedo usar es el 12. ¿Y este 12 a quién va a tener? Ah, pues al Al 12 y 13. al 13. Entonces, ¿cuál es el siguiente que yo puedo usar? Ah, pues yo puedo usar IW14. Y así, porque si uno le pisa, le pisa los bits al otro, el PLC va a empezar a hacer cosas raras. ¿Sí? Entonces, eso como tipo Word. Ahora, tenemos otro que es la doble word o la variable tipo doble word. Esa doble word simplemente es una variable de 4 bytes de 32 bits. Es decir, algo muy, muy básico para entenderlo. Por ejemplo, yo tengo en un Word, digamos, yo tengo en un Word, en una palabra Word, tengo el número 300. ¿Sí? Yo tengo el número 300. Y cuando lo convierto, por ejemplo, esa misma palabra a doble word, ¿sí? O la convierto o la leo, ¿qué me va a salir? Simplemente 0, 0, 0, 0, 0, 300. ¿Sí? Lo que hace es ampliar la capacidad de memoria para esa variable. ¿Sí? Entonces simplemente un doble word me amplía la capacidad para leer números más grandes. Este doble word es la forma como se leen los temporizadores, ¿sí? Donde se lleva el conteo. Es es tipo doble word, ¿sí? Es para Entonces, la otra vez que usted pidió cambiar la variable en un contador, por eso salía WD. correcto. Salía MD. Eso, MD. No, no MW, sino MD. Sí. Exacto, y toca convertirla en MW para poderla enviar realmente al factory. ¿Sí? Entonces, esto es doble word. Hay algo muy básico, bueno, muy básico no, algo que es muy sencillo de diferenciar y es que las variables tipo word son las mismas tipo entero y las doble word son las mismas doble entero. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las que los variables tipo word aceptan símbolos alfanuméricos, es decir, reciben números y letras. Mientras que las variables tipo entero y doble entero, que tienen la misma capacidad, se llaman igual, todo es igualito, pero solo recibe números. Entonces, para uno nunca ir a afectar generalmente todos los cálculos, o sea, si uno tiene la posibilidad de elegir entre Word y entero, pues simplemente siempre defínalo como entero. ¿Para qué? Para no ir pronto a tirársela de meter una letra y pues él la acepta y él, ¿por qué? Porque es tipo Word y entonces se puede meter letras, ¿sí? Pero pues eso le va a afectar mucho el sistema porque no es un número. Entonces, para evitar cualquier tipo de problema, ¿sí? Generalmente se trabaja con entero o doble entero, no con Word y doble Word. Aunque se definen exactamente igual. ¿Cómo se definen? Por ejemplo, con IW. IW10. Esto puede ser tipo Word o la misma IW10 puede ser tipo entero. ¿Sí? Esto ya toca mirarlo allá en el tipo de variables del PLC. ¿Sí? Entonces ya
O no, si lo ve en Word, manualmente lo cambia entero y no le va a afectar en nada el sistema ni el programa, absolutamente nada. ¿Sí? Solo que va a evitar que si alguien digita, por ejemplo, una letra en vez de un número, pues vaya a entrar en conflicto. Sí. Bien. Y finalmente tenemos el último tipo de dato de los más comunes, que es el tipo real. Este tipo real o número en coma flotante también tiene una capacidad de 32 bits. Es decir, entonces, en primer lugar, se lee igual que la doble Word. Ah, bueno, esto es Word y entero, ¿sí? Con MW, con IW. Sí, voy a completarlo acá. Y para leer doble Word, entonces, por ejemplo, es ID10. ¿Sí? Y esto puede ser doble Word o puede ser doble entero o también puede ser tipo real. Y D10, sí, la misma definición, vean, la misma definición. Tres definiciones diferentes y puede ser de tipos diferentes. Tipo real. ¿Cómo se diferencia? En la aplicación. ¿Por qué? Como en el contexto en que se usan. Exactamente, el contexto, dependiendo usted lo que necesite o lo que esté trabajando, no sabe, por ejemplo, si están temporizadores, nunca va a ser real, porque los temporizadores solo pueden ser enteros, ¿sí? Sí. Y no puede ser Word porque él necesita es un valor numérico como tal. Entonces, algo así, ¿sí? Pero todos estos tres, doble Word, doble entero real, tienen lo mismo, el mismo, pues no problema, sino el mismo, la misma capacidad. ¿De cuánto? Todo esto tiene una capacidad de 4 bytes, es decir, 32 bits. Son las variables que mayor capacidad tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo defino el i de 10, ¿qué me va a tomar? Ah, pues como es 10, entonces va a tomar el 10, el 11, el 12 y el 13. ¿Y cuál es el siguiente que puedo usar? Ah, pues el ID14. Ese sería el siguiente que yo puedo usar. Y ese ID14 tendría el 15, el 16 16. y el 17. Y el siguiente yo podría usar, ah, pues el ID14, el ID18. Y así sucesivamente. ¿Sí? Puede ser muy confuso y todo, pero entonces vamos a empezar a trabajar en el software, vamos a ver quién corresponde a quién, cómo se trabaja, en fin. ¿Sí? Volvamos acá. Perdón, acá. ¿Sí? Entonces, esta tablita es pues, muy importante como entenderla, por lo menos en la capacidad, ¿sí? Y realmente en los que más se usan. El bool, obviamente dos estados, el entero y el real. Son los tres que más se usan. Bool, entero y real. Uno con esos tres casi que puede programar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, acá. Ah, bueno, hay unas cositas, esta formulita todavía no la voy a ver, ¿sí? Puesto que adelante está mejor explicado. Hay dos procesos que se hacen para uno poder trabajar esos sistemas en unidades de ingeniería. Es decir, bueno, el sistema lee un voltaje, ¿sí? El sistema lee un voltaje de 0 a 10 voltios, ¿sí? Digamos que sea el sistema de nivel. Digamos que sea este sistema de nivel que ya borré. Verlo acá. No es que lo haya borrado, si está acá. ¿Sí? Por ejemplo, este sistema de nivel. ¿Sí? Y entonces empieza a llenar. ¿Sí? Se empieza a llenar.
¿sí? Y entonces el sensor, vea, en este momento digamos que ahí lo voy a detener. Vea, y el sensor detectó 2.4 voltios, ¿sí? O sea, este sensor que es de 0 a 10 voltios detectó 2.4 voltios. ¿Será que 2.4 voltios nos dice algo de en cuánto está el sistema? Absolutamente nada. Para un operador, para un operario, para el mismo proceso. Ole, ¿en qué nivel está ese tanque? No, están 2.4 voltios. Baila, eso no dice nada. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces uno de esos 2.4 voltios lo lee por el PLC y entonces resulta que 2.4 voltios son más o menos, vamos a ver, 27.000, son como 8.000 como 8.000 cuentas, o sea, de 0 a 27.000 son más o menos 8.000, ¿sí? Entonces, para el PLC, entonces ese 2.4 lo convierte en un número más o menos alrededor de 8.000. Y entonces para el usuario, hola, ¿en qué nivel está ese tanque? No, en 2.4 voltios. No, eso no me dice nada, dígame otra unidad. Ah, entonces está en 8.000 cuentas. No, peor, 8.000 cuentas, no, ¿eso qué es? ¿Qué se necesita saber de esos procesos físicos? El valor, pero con unidades de ingeniería. Es decir, que el valor real que el usuario debería saber es que en este momento el tanque está en 72 centímetros de altura. ¿Sí? Entonces, lo que uno debe mostrarle es que está a 72 centímetros. Y si lo seguimos incrementando, ¿sí? Entonces el sistema ahora va a estar a 75, a 80, 85 centímetros, 90, vamos a llevarlo a 100. Ay, vamos a ver si alcanzo. Bueno, me pasó. Ah, y se me pasó harto. Quedó como en 107. ¿Sí? El sistema quedó en 107 centímetros. Si alguien quiere saber el valor, entonces uno, ¿qué es lo que se le debe mostrar al usuario o al operario? El valor en unidades de ingeniería. No sirve voltaje, no sirven cuentas, solo sirven unidades de ingeniería. Para eso se hacen estos dos procedimientos de normalización y escalamiento. ¿Para qué es? Para llevar esos sistemas de voltaje y cuentas a verdaderas unidades de ingeniería, es decir, metros, grados centígrados, revoluciones por minutos, grados, ¿sí? Metros cúbicos, litros por minuto, cualquier unidad de ingeniería. Pero uno nunca le puede decir a un usuario, esa variable está en 3 voltios. Eso no dice nada. ¿Sí? O esa variable está en 5.000 cuentas. No dice nada. No tiene que decirle, está en 10 grados centígrados, está en 2.3 metros, está a 18 grados. ¿Sí? Unidades de ingeniería. ¿Cómo se hacen esos procedimientos? Pues esos procedimientos se hacen con esta simple formulita. ¿Sí? Y realmente en dos pasos. Estos son normalización y escalamiento o escalado, son dos procesos consecutivos. Sí, es decir, para uno llevar un sistema de unidad de ingeniería, deben estar esos dos procedimientos, normalización y escalamiento. Normalización es simplemente llevar el rango en cuentas, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 27.000 o de 0 a 20.000, ¿sí? Ese rango en cuentas, llevarlo simplemente a un valor entre 0 y 1. Normalizar cualquier cosa es llevarlo a valores o a un rango de valores entre 0 y 1 en cualquier, digamos, en cualquier contexto. ¿Sí? Normalíceme los datos en estadística, en control, en automatización, en electrónica, en lo que usted quiera. Normalizar algo es llevarlo a un rango entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Entonces dice, se dispone de un valor de entrada analógico de forma digitalizada. Este debe normalizarse por regla de las magnitudes físicas. Para que éstas se realicen con la mayor exactitud posible, para la normalización debe transformarse los valores al tipo de datos real para minimizar los errores de redondeo. El resultado de este proceso es obtener un rango de la variable entre 0 y 1. Y la formulita es muy simple. La salida, es decir, el valor entre 0 y 1, va a ser el valor leído actualmente menos el valor mínimo, que es un offset, dividido el máximo menos el mínimo, es decir, el rango.
Y uno dice, bueno, esa fórmula como tan rara. No es rara. Por ejemplo, si yo cojo este tanque, ¿sí? Y yo digo, vea, ese tanque, el mínimo valor en cuentas, recuerde que el valor en cuentas puede ser entre 0 y 27.648, y esto representa el sistema de 0 a 10 voltios. De 0 a 10 voltios, ¿sí? Pero como estamos ya hablando del PLC, ¿sí? Entonces es este rango. Estos se llaman fuentes, que es la traducción de la resolución cuando usted eleva 2 a la n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un sistema que dice que un sistema de temperatura, ¿sí? Un sistema de temperatura que es capaz de medir entre 20 grados centígrados, temperatura ambiente, y 120 grados, ¿sí? Temperatura de un horno. ¿Sí? Entonces, vea, necesitamos esto. Y resulta que cuando uno lee el sensor, cuando está en 20 grados, me muestra 3200 cuentas. O sea, cuando lo leo ahí en el PLC, el sensor me muestra 3200 cuentas. Y cuando está a 120, me muestra, digamos, 8500, perdón, 18500 cuentas. Vea, estos son los dos valores que yo leo con mi sensor y los visualizo en mi PLC. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que hacer es normalizar. Normalizar. Entonces recuerden, normalizar es llevar cualquier rango a un rango estándar entre 0 y 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué se dice? Entonces la formulita es que la salida va a ser igual al valor leído. ¿Dónde se lee? Pues se lee en un sensor. IW, por ejemplo, IW64. Digamos que ahí está mi sensor, IW64. Y entonces la formulita me dice, vea, IW64, ¿sí? El valor leído actualmente, menos el mínimo que pueda leer. ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo es 3200. Entonces, menos 3200. ¿Sí? Y luego nos dice, dividido el máximo sobre el mínimo. Bueno, entonces, dividido el máximo menos el mínimo es el rango total, ¿sí? El rango que uno ve en instrumentación. Entonces sería 18.500 menos 3.200. Y listo, esta es la formulita de normalización. Vamos a hacer una prueba de escritorio. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el sensor lee? Cuando el sensor lee, por ejemplo, 3.200, ¿cuánto es la salida? Cuando lee 18.500, ¿cuánto es la salida? Y cuando mide, por ejemplo, cuando el sensor, cuando mide no, cuando lee. Cuando el sensor lee, un segundito, yo hago acá un pequeño cálculo así rápido. Cuando el sensor mide, por ejemplo, 7.650, entonces, ¿cuánto es la salida? ¿Sí? Este de acá es el sensor. Y esta es la salida. ¿Sí? Entonces, don Arbey, ¿cuánto mide, por ejemplo, cuánto entrega la salida si es de 3.200? Si W64 vale 3.200. Antes, muy sencillo. 3.200 menos 3.200. Da 0. 0. 0 dividido cualquier cosa. 0. 0. Listo, entonces la salida es 0. ¿Qué pasa cuando es 18.500? Esto es 18.500 menos 3.200. 15.300. Eso es 15.300. Y 15.300 dividido 18.500 menos 3.200 son otros 15.300. Y 15.300 dividido 300, la salida es 1. 1. Y por ejemplo, ¿cuánto es el valor
cuando la entrada IW64, es decir, cuando el sensor marca o registra 7650 cuentas. Da 4450. 4450 dividido el rango. Dividido el rango, que son 15300, Corre. da 0.29, 0.3. 0.3. Ahí tenemos. ¿Sí? Uy, de verdad, ve, entonces yo me equivoqué ahora. 7650 menos 3. Ah, no, no, es porque no en pelota, pues por el offset. Ya, ya. Perfecto. 0. Bueno, realmente 0.29 está bien. 0.29. Entonces, vea, ¿qué fue lo que hicimos? Llevamos el rango, ¿sí? Este rango, simplemente valores entre 0 y 1. 0 en el mínimo, 1 en el máximo, y cualquier valor intermedio, pues va a dar un valor entre esos. 0.29, 0.45, 0.8, cualquier cosa, pero el mínimo es 0 y el máximo es 1. ¿Sí? Sí, Ahí vamos bien. Entonces, la primera etapa para uno poder obtener unidades de ingeniería es simplemente la normalización. ¿Sí? Y luego viene la segunda parte, que es el escalamiento. ¿Sí? Y creo, espero que yo haya actualizado esta diapositiva. Nos dice, si se requiere que el valor leído esté dentro de un rango específico, se debe realizar un proceso de escalado o escalamiento. Sí, y ya hay una función directa en el PLC 1200 para eso, que escala el valor de entrada mapeándolo en un determinado rango de valores. Bueno, aquí, no, bueno, otra acá a cambiar, qué pena. Escalar simplemente es ya entregarlo en unidad de ingeniería, ya, eso es todo. Escalar es llevarlo a unidad de ingeniería, ¿sí? Entonces nos dice, vea, el objetivo, es que es objetivo, el objetivo es mostrar o entregar la variable en unidades de ingeniería. La variable en unidades de ingeniería. Ese es el objetivo de la normalización. Ve el escalamiento. Normalización, valor entre 0 y 1, y escalamiento ya es entregar las variables de ingeniería. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que la formulita nos dice que la salida, es decir, ya las unidades de ingeniería, ¿quiénes son? El valor. Pero ese valor, ¿quién es? Ese valor es el valor normalizado por el máximo de las unidades de ingeniería menos el mínimo, y todo esto más el mínimo de unidades de ingeniería. Me dice, uy, no, qué fórmula tan fea. No se preocupe. Yo aquí se la tengo, inclusive en dos colorcitos, ¿sí? Para poderlo entender. La normalización fue la que acabamos de hacer, ¿sí? sí. Y el resultado de esta normalización se multiplica por la formulita de escalamiento. Entonces, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplito, acá, entonces vamos a escalar, ¿sí? Entonces, esto de aquí abajo fue normalización. Y ahora vamos a hacer escalamiento. Escalamiento. Entonces, ya habíamos dicho cuáles eran los valores en unidad de ingeniería. Eran 20 grados y 120 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Vea, la salida total, la salida ya en unidad de ingeniería, ¿quién va a ser? Va a ser el valor normalizado, ¿sí? Entonces, valor normalizado, valor normalizado, valor normalizado, normalizado, ¿sí? Por, vea, todo esto es la normalización, el valor normalizado, por límite máximo en unidad de ingeniería menos límite mínimo. Entonces, esto me dice, esto por máximo menos mínimo. Entonces, 120 grados menos 20 grados, ¿sí? Y que el resultado de esto se le va a sumar, El se le mínimo. suma el límite mínimo. Entonces simplemente acá más, qué pena que me haya quedado así tan chiquito, más 20. ¿Sí? Miremos a ver. Cojamos estos tres otra vez. Entonces ya sabemos
cuando vale 3.200 vale 0, ¿cierto? Entonces venimos Sí. acá, 0 por cualquier valor, 0, ¿cierto? 0 por cualquier valor, 0. Y 0 más 20, pues por eso está este más acá, 0 más 20, entonces, cuando vale 0, bueno, lo era aquí una tercera, Tercera pila. Cuando el valor normal es 0, pues el resultado da, la escala daría en 20. exacto, estos son unidades de ingeniería, y cuando vale 0, pues aquí, allá vale 20 grados centígrados. Ahora, cuando vale 18.500 cuentas, quiere decir que la normalizada vale 1. Y 1 por 120 menos 20, esto es 120 menos 20 es 100. 1 por 100, 100. Más Más 20, 20, 120. 120 grados. Vea, ya tenemos el máximo y el mínimo. ¿Sí? Y por ejemplo, este otro ejemplito, cuando vale punto 29, entonces sería punto 29 por 100 y esta multiplicación más 20. Entonces vea, cuando el sensor está leyendo 7.650, entonces esto es punto 29 por 100, eso es 29 más 20, está leyendo 49. 49 grados centígrados. ¿Sí? Entonces vea, una cosa es lo que lee el PLC, ¿sí? Y otra cosa es lo que uno le debe mostrar al usuario, ¿sí? Entonces vean, de nada sirve leer voltaje o leer cuentas, porque para el usuario o el operario solo interesan las unidades de ingeniería. Don Arbey, la siguiente clase ya el lunes, es decir, el lunes ya miramos exactamente cómo se hace todo ese proceso ya en el PLC, cómo se lee, cómo es el cuento de las variables, etc. Ahora, bueno, antes de terminar, aquí hay unas consideracioncitas. Entonces nos dice, para el PLC es 7200, ¿sí? Para los de la U. Sí. Por defecto, la dirección de la entrada es IW64, ¿sí? Entonces, como tiene dos entradas, tiene la IW64, que como es W, usa 2 bytes, es decir, usa la 64 y la 65. Y la segunda entrada, entonces usa la 66 y la 67, pero son configurables. Las entradas son para las tarjetas de la U. Las entradas son solo de voltaje, es decir, 0 a 10 voltios, no se puede configurar a corriente. El bloque es unipolar, es decir, solo voltajes positivos. Si fuese bipolar, el rango sería desde menos 10 voltios a 10 voltios. Estoy hablando de las tarjetas de los PLC de la U. Sí. El rango total en cuentas es desde 0 a 32.768. Pero eso es para un rango total de 0 a 11.76 voltios, ¿sí? Mientras que el rango ideal en cuentas es de 0 a 27.648 para un rango ideal de 0 a 10 voltios, ya como el resumencito de lo que vimos. Sí, profe. Sí, yo sé que fue mucha información, pero es mucho más fácil cuando hagamos la práctica. Entonces, don Alfred, nos vemos el lunes si Dios quiere. Listo, profe. No, muchas gracias a usted y pues qué pena con lo del problema ahí del computador. No, no, fresco mío. No, estamos hablando, cualquier cosa que requiera ir para los talleres, me avisa. Bueno, profe. Listo, mío. Buen fin de semana. Lo mismo, profe. Listo, mío. Bien.